Les damos la bienvenida al episodio número 3 de Diálogos de Cancha. Para abrir este episodio estamos en presencia de Marcela Moya. Marce, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo bien, sí, tranquilo. ¿Cómo te trata el cesto en la actualidad? Para una jugadora con tanta trayectoria, con tantos partidos en el lomo, ¿seguís todavía sintiendo ese fuego sagrado? A ver, antes de arrancar estábamos hablando de que el domingo se coronaron campeonas de un torneo. O sea, y lo noté como que lo seguís diciendo como con ahínco, como que lo seguís disfrutando. Realmente sí. Haber regresado después de muchos años a jugar otra vez. La verdad que volvió a ser mi cable a tierra, ¿sí? En el cesto encuentro, más allá de esto que me gusta competir, ¿sí? El encuentro con los otros. Eso es fundamental, es lo que me hace ir a entrenar, levantarme los sábados y los domingos temprano, claro, para ir a jugar los partidos. Siempre que voy a poner la alarma, digo, otra vez haciendo esto, un sábado, un domingo, que nos levantamos o para viajar o para jugar acá temprano y después hay que, toda la semana, ¿no?, seguir trabajando. Así que, en el momento de poner la alarma, yo dije que no lo iba a hacer más. Y después es un disfrute total, por claro, supuesto. ¿Qué se siente, Marce, en este momento representar al Polideportivo Butaló, después de tantos años haber representado a estudiantes, a la selección y demás? Mirá, realmente, en Butaló estamos muy bien, es un grupo que somos todas jugadoras que hemos pasado muchas por Estudiantes, pero para mí Estudiantes tiene un sentido muy especial. Desde mis comienzos, desde los 11 años, que fui jugadora de Estudiantes, ahí encontré todo. Yo me pasaba el día, ¿sí? Empezaba a entrenar con el primer grupo y no me iba hasta que no había más esto. Así que recién ahí mis papás me podían llevar a mi casa. Y sí, me costó mucho, por ahí no encontraba, me gusta hacer actividades y no encontraba qué otra actividad hacer, y la busqué en Estudiantes también. Podía jugar en All Boys al básquet, nunca me quise poner una camiseta de All Boys, por eso no lo hice, porque me coincidían los horarios, porque entre chicos trabajo, y no lo hice porque no quise ser socia de All Boys. Mi familia es toda de All Boys. Toda de All Boys, sí. Y por eso, arranqué un deporte nuevo en un momento, jugué al hockey. Ah, mira. Sí. ¿Probaste en Estudiantes? Porque era lo que había en Estudiantes, claro, en un horario que yo podía. ¿Qué te coincidía? Entonces, de grande, mi hija me dijo, mamá, a esa edad vas a empezar un deporte, a aprender un deporte, ¿no te da vergüenza? Y la verdad que no, y nada, formé un grupo de amigas y también ahí en el hockey. Estamos para hablar de cesto puntualmente, de tu carrera, de tu vida. Pero me metés en algo que no me imaginaba. ¿Y en el hockey cómo te fue? ¿Con qué te encontraste? Porque aparte es un deporte completamente diferente. Muy, muy diferente, que requiere una habilidad que yo les decía a las chicas que parecía que tenían enyesadas las muñecas, porque es un juego. Pero todo lo que es el desplazamiento en una cancha, lo hacía bien. Sí, bien. Me faltaba mucha técnica. O sea, ¿entendías el juego? El juego, lo entendías perfecto. Me encanta. Siempre les decía que en una próxima vida voy a ser jugadora de hockey también, de chica, porque me costó mucho las habilidades, ¿no? Con el palo y la bocha. Pero sí, pude y me encantó. Marcia, ¿a qué edad empezaste a jugar al cesto? Arranqué a los 11 años, en realidad sin saber qué era el cesto. Yo quería hacer un deporte porque me daba cuenta que tenía habilidades. Mis papás y yo vivíamos en el Club Fortín, mi papá cuidaba el Club Fortín, tenía la cantina de ese lugar y yo todo lo que había hacía. Claro. Si estaban los boxeadores, yo era chiquita y saltaba la soga con los boxeadores, y si había básquet hacía, y sí, me salían. ¿Te gustaban los deportes? Me gustaban y me salían bien. Así que quería arrancar con algo. Pensé en vóley, que era lo que conocía,
Y una amiga del barrio me dice que había empezado sexto y ahí me invitó y la acompañé y fue ese primer día que nunca más volví a buscar otro deporte, claro, ¿no? Claro. ¿Y qué recuerdos tenés de esos primeros andares en el cesto? Me imagino mirá, que muchas chicas, me imagino, ¿o no? Sí, yo llegué y me acuerdo que en el playón de afuera, lleno, wow. Muchas, pero muchas. Así que obviamente el zurdo, ¿sí? Llegar y encontrarlo. Y creo que también él me incentivó para esto porque me vio un día y me dijo, vos tenés que venir todos los días. Porque yo fui a acompañar a mi amiga ese primer día. Claro. Y bueno, enseguida ese día, y ahí sentí, ¿no?, su presencia y todo lo que era él, que después, nada, pude experimentar durante tantos años, que terminó siendo un amigo, nada, grande. La mayoría coincide en que fue el zurdo, ¿no? Mucho más que un profesor. ¿Podemos decir eso? Sí. Yo te puedo decir que personalmente, sí, para mí fue alguien sumamente importante en mi vida. ¿Te emociona? Sí, es terrible. Creo que es de las pérdidas que más me han llegado, ¿no? Con mi familia, siempre pendiente, pero bueno, yo creo que con quien hables del cesto te lo va a mencionar. No solo del Club Estudiantes. Totalmente. Él fue... A nivel provincial. Nada, mira, yo te cuento algo que yo recuerdo siempre, que era que él buscaba, ¿no?, algo, y en este caso era que llevarnos a hacer pretemporadas, porque él siempre hablaba de los grupos, ¿no? Uh-huh. Entonces buscaba todo para organizar. Me acuerdo de haber hecho pretemporadas en la laguna de Utracán. Ah, mira. Y íbamos a la escuela hogar, parábamos ahí, pero llevaba todas las categorías. Claro. Íbamos de las más chiquitas a las más grandes, todas. Pero él no lo hacía por estudiantes. Él invitaba a Belgrano, que hemos ido compartiendo, él invitaba a la gente de Pico, él buscaba para el cesto, ¿entendés? Así que todo lo que hacía tenía esa generosidad que lo hacía único totalmente. Así que por eso de todos los clubes, de toda la provincia y de otras, ¿sí?, de haber compartido los campeonatos argentinos, de haber... Todo el mundo tiene un gran recuerdo. Un gran recuerdo, exactamente. Marci, me hablaste justo sobre el final de los campeonatos argentinos. Bueno, creo que ahí también tenemos una parte importante de tu historia. Sí, mirá, campeonatos argentinos desde que yo arranqué, que tenía 11 años en el 84. Yo arranqué en marzo, cuando arrancaba el ciclo lectivo, a hacer la actividad, y era mi último año de mini, y quedé en la selección pampeana. Wow. Así que se hacía en diciembre el campeonato de mini, que era separado, y a partir de ahí integré las selecciones pampeanas, todas hasta que en 98 que no jugué más. Claro. En esa primera, la tengo pero muy presente, fue en Salta, ¿sí?, en Orán. Bueno, fue todo ahí, nos intoxicamos, así que fue de todo. Me imagino la temperatura. No, sí, entrenábamos, me acuerdo que con la Pepa Ingaramo y nos hacía entrenar a la siesta afuera para poder estar más o menos, bueno, fue tremendo. Pero bueno, a ver, también yo hoy lo recuerdo, y cuando les tocaba a mis hijos tener que participar, yo estaba en Salta, en mi casa no había teléfono fijo, no había celulares, no había, así que era toda una experiencia, pero todos los años que estuve en las selecciones argentinas, para mí se pasaban volando. Nos íbamos una semana, 10 días, y yo los disfrutaba tanto que no me daba cuenta de la cantidad de días que pasaban. Cuando se empezaron a ir mis hijos, que se iban 2 o 3, decía, y yo que iba 10 días. Ahí dimensionaste. Ahí dimensioné. Pero bueno, siempre también apuesto a que participen y a que vayan y a que
porque lo disfruté tanto que digo, no se pueden perder eso. Exacto. Todo lo que tiene ese... Una experiencia única. Sí, totalmente. Marce, mira, acá me hice un pequeño ayuda a memoria y quiero introducirte en este tema, porque me parece una rareza, y una rareza para bien, por supuesto, y algo que es bastante particular. Tengo anotado, corregime si digo mal. A ver. Campeón Argentina 86, 88, 90, en 3 categorías distintas, infantiles, cadetes y mayores. Sí, la verdad que no es sé. muy difícil de lograr eso. Sí, sí. Realmente, no sé si ahí justo coincide que muchas jugadoras hayan tenido la fortuna de ser campeonas argentinas. Por eso, en 3 categorías diferentes. 3 categorías diferentes. Las tengo también muy presentes. Éramos infantiles en Córdoba, en Tancacha, y ahí nos dirigía Mónica Gondeán de Realicó, y con ella salimos ahí campeonas argentinas, la final con Capital. Y en el 88 también fue especial porque les ganamos, era en Capital, le ganamos a Capital de local. Al local. Entonces, tenía todo, sí, otra... y ahí estábamos con la rusa Bretón como entrenadora, que también una persona que me ha enseñado mucho en el cesto, sobre todo lo que tenía que ver con la técnica y la táctica. Era muy pensante, muy de pensar los partidos. De entender el juego. De entender el juego, sí, la verdad que también. Y bueno, y después, mi primer año en la categoría mayores, ¿sí? Yo tenía recién 17 años, así que me tocó integrar la selección pampeana, que era también, ¿no?, pasar de cadetas, que no había juveniles, era de cadetas, pasabas a primera. Mirá. Así que muchas dejaban de jugar porque era un salto muy grande. Había mucha diferencia, había muchas jugadoras, entonces poder jugar en un equipo de primera a los 17 años era difícil. Era muy complicado. Era difícil. Bueno, quedé en la selección, que fue, ¿no?, quedar seleccionada, y empecé a entrar en algunos partidos en el transcurso del campeonato. Fue en el 90 y fue acá, en La Pampa, y nada, fui agarrando coraje. Con el correr de los partidos terminé jugando de titular. Wow. Con 17 años. Sí, sí. Y bueno, fue ese campeonato que muchos recuerdan, ¿no? Porque además en ese momento el cesto en La Pampa estaba muy difundido. Claro. Se daba en vivo por Canal 3, mirá qué bueno. Todos los partidos, todas las noches. El club se venía abajo de gente que no entraba. Sí, sí. Era la verdad que muy lindo. Bueno, y logré con un grupo espectacular, ¿sí?, de jugadoras. Fue el retiro de Mónica Ramos. Bueno, creo que se conjugaron un montón de cosas. Sí, sí, la verdad que si uno hubiese querido conseguir todas esas cosas juntas, no sé si se hubiesen podido lograr. Fue como una película, fue como guionado. Totalmente, totalmente. Marce, te llevo a tu etapa en la selección argentina, donde, por ejemplo, tenemos para destacar una gira por Suiza, ¿puede ser? Sí. Wow. En Suiza, tuvimos el primer mundialito, ¿sí? India, bueno, no pudo asistir Cuba, que tenía también preparado ir, pero bueno, a último momento no pudo ir. Sí, tuvimos varios equipos, obviamente nosotros hacíamos la diferencia, ¿sí? Eran países que estaban arrancando, claro. Pero la verdad que estuvo muy buena, muy bien organizado, recibidos en todos lados. Me imagino el sacrificio para viajar en aquel momento, ¿no? Sí, de todas maneras, fue un momento en el cesto en que estábamos muy acompañados. ¿Había más apoyo? Muy acompañados. Ese de Suiza, pero a ver, por ejemplo, a partir del año 90, yo justo que agarré también una etapa que era como... Sí, la etapa dorada quizás. Exactamente, sí. Yo desde el 90 al 98... tuve giras todos los años y 2 o 3 veces por año a distintos lugares del mundo, ¿no? Algo recontra impensado en este momento. Impensado.
nada, acá Centroamérica, ¿sí? Perú, Colombia, Costa Rica, después en Europa, nada, en Barcelona, en Italia estuvimos casi un mes. Wow. Sí, Islas Canarias. Es como que de alguna manera, Marce, también eran embajadoras del deporte ustedes, porque iban llevando el deporte, ¿no? Exactamente. Nosotras hacíamos exhibiciones, dictábamos cursos en los profesorados de educación física, ¿sí? Así que, bueno, trabajábamos de eso, haciendo todo, plantando la semillita, claro, digamos, para que prendiera en otros lugares. Después también, por ejemplo, Nueva Zelanda fue cuando se quiso por ahí el cesto ampliar un poquito con otros deportes que había aparecidos, así que bueno, fuimos probando otras cosas, íbamos, como fusionando, digamos. Como fusionando con otros deportes y cambiando algunas reglas, claro, para ir haciéndolo más atractivo. Exactamente, y para ir incorporando más países. Porque bueno, en ese momento el objetivo era que el cesto en algún momento pudiera llegar a ser un deporte olímpico. Sí. Tuvimos algunas por ahí posibilidades en un momento, pero bueno, la política también está muy metida en esas decisiones y bueno, no se dio. Justo te iba a preguntar, ¿qué crees que pasó en el medio? Y no me quedo puntualmente en el hecho de si el deporte fue o no olímpico, porque quizás hasta puede ser una cuestión de tiempo, ¿no? Pero digo, ¿qué pasó, Marce, en el medio de pasar de ese auge del cesto? Y no es por entrar en ningún tipo de polémica ni hablar mal de nadie, pero digo, hoy en día en La Pampa tenemos muy pocos equipos, por ejemplo. ¿Por qué pasamos de eso a esto? ¿Qué pasó en el medio? Mirá. ¿El auge de otros deportes puede ser? Sí, puede ser, sí. El cesto, imagínate que eran pocas las mujeres que practicaban deportes, ¿sí? No eran como ahora. Y el cesto se daba en las escuelas. Dentro de educación física era uno de los deportes que más se daban. Yo, por ejemplo, iba al Colegio María Auxiliadora y tenías que elegir o cesto o vóley. Claro. Y en cesto había 3 niveles. Vos podías ir a las clases de inicial, intermedio o avanzado de cesto. Vos elegías y en todas las escuelas se daba el cesto. Y nada, se dieron un montón de cosas, creo, ¿sí? No podría decirte si hay una razón en particular. Yo creo que también las personas que estuvieron en el cesto dedicaron mucho, mucho. No sé si ahora en algún otro deporte ocurre eso. Y bueno, esas personas fueron dejando, cansándose y son huecos que... Sí, cuesta. Cuesta mucho y esto que vos decís, ahora hay un montón de deportes. Las opciones son muchas, innumerables. Así que muchos deportes ahora que son mixtos y también, eso no pasaba, como es esto también, ¿no? Quizá también, Marce, puede tener que ver esto de que siempre lo hablamos con diferentes personalidades del cesto, como puede ser Zoraida, como puede ser Fiorella, esto de que cuesta tanto enseñar el cesto, ¿no? De que cuesta, cuesta enseñar, primero cuesta aprenderlo, después cuesta enseñarlo. Sí, para enseñar no es fácil. Los elementos no son elementos que tenés en todos lados también, viste que eso es por ahí una pelota de fútbol, un arco lo haces con cualquier cosa. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Y la técnica no es fácil. Claro. Esto que vos decís, de enseñar, el pivote, todas estas cuestiones de no caminar, de la técnica de lanzamiento, la pelota no pica, tiene muchas particularidades. Muchas particularidades. Pero bueno, yo te digo que es un deporte que apasiona, la pelota al ser pesada es muy rápida, así que bueno, creo que también la condición física, la preparación física es indispensable para poder realizarlo, ¿no? Que en otros deportes tal vez con menos menos preparación física también lo podés hacer. Sin querer me introduciste en la próxima pregunta, que te iba a preguntar qué cambios notás de esa época de auge cuando arrancabas a jugar al cesto ahora. Me imagino que la velocidad debe ser el reglamento también ha cambiado. Sí, es una risa porque por ahí nosotras todavía tenemos algunas reglas del pasado. ¿Viste? Nos cuesta un montón, algunas cosas seguimos preguntando, ¿qué pasa ahora?
Pero sí, la velocidad creo que es fundamental. A mí me gusta por ahí ver algunos partidos de equipos de primera, de campeonatos argentinos, y sí, la velocidad es fundamental, ¿sí? Esto que hay un paso más, ¿sí? Ha hecho que haya más variedad para poder lanzar al aro, claro, para poder buscar recursos, así que se hace más difícil marcar. Es un montón, la verdad que para el que lo practica hay muchos cambios. Muchos cambios, sí. Marce, varones sí, varones no en el cesto. No, varones sí. Varones sí. Varones sí, sí. ¿Qué le da? ¿Dinámica, por ejemplo? Es diferente, es diferente, pero yo creo que también por ahí que he escuchado y lo charlamos con un montón de amigos y demás, ver a los varones jugar a un deporte que era netamente femenino, ¿sí? Cuesta, claro, para la gente. Exacto. Porque no lo entiende, porque, no, qué raro. Ver, cuesta el cambio, el choque. Es un choque, ¿sí? Pero es más cultural que otra cosa. Total. Cuando se animan, ¿sí? Porque es esto, romper con eso y animarse y decir que jugás al cesto, la verdad que empiezan a jugar y también creo que les empieza a pasar esto que nos pasa a nosotras. Le pica el bichito. Exactamente, sí, que se dan cuenta de que no es tan fácil, de que está bueno esa competencia, eso que te da, ¿no? de poder lograr embocarla en el aro que lo ves y parece tan simple. Parece fácil y es dificilísimo. Exactamente. Marce, la última que te hago antes de despedirte. Pregunta que parece fácil, pero creo que no, o por lo menos pienso que no. ¿Qué significa el cesto en tu vida? Deben ser un montón de cosas. Mirá, la primera creo que fue mi compañero en muchas etapas, que me ayudó en un montón de momentos de mi vida, donde algunas cosas por ahí no eran tan fáciles, y creo que el cesto, el deporte y la gente hicieron que las cosas pasaran mejor, ¿no? Y que se hicieran más fáciles de llevar, de sobrellevar. Y creo que mi vida es el cesto. En un montón de cosas es el cesto. También me dio un montón de posibilidades para desarrollarme como persona, ¿no? Esto de la organización, del respeto, del pensar que estoy con otros, creo que parte de mi persona también tiene que ver cómo me formó el cesto. Marce, un placer. Igualmente, muchas gracias. Pasó Marcela Moya por Diálogos de Cancha. Seguimos en el episodio número 3 de Diálogos de Cancha y es momento de saludarla a ella. Estamos con Sole Martín. Sole, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de cesto, por supuesto, tu métier. Y nada, tengo algunas cositas acá apuntadas muy interesantes. Siempre me gusta hacerme este tipo de machetes. Está muy bien. Y voy a arrancar por algo que siempre para mí es un hecho muy trascendente para cualquier deportista, para cualquier pampeano, ¿no? Olimpia en el año 1999. Sí. ¿Y qué se siente? No, es re difícil de explicar. Creo que nada, era un sueño. ¿Te lo esperabas? Decime la verdad, cuando entraste. No, en ese año no, para nada. No, aparte estaba con, yo no me acuerdo bien ahora con quién, estaba María Lidia Pisano y otra más, no sé si era Alicia Restos, que eran dos grosas. Sí, veníamos andando muy bien, había sido nuestro año que salimos campeonas, pero no para mí, no para mí, no me lo esperaba. Fue un sorpresón. Yo creo que cualquier deportista sueña con algo así. Acá gracias a Dios muchas jugadoras de cesto lo hemos logrado, pero nada, creo que es uno de los máximos objetivos individuales que podés lograr. Y bueno, yo tuve la suerte de que ese año fue el que le entregaron a Maradona el Olimpia de Platino como el mejor del siglo, o sea que viví un fiestón. Fue tremendo. Me pudo acompañar mi papá, entonces fue una noche muy, muy emocionante, muy lindo. Wow. Muy lindo. Sole, contame un poquito te llevo a tus inicios en el cesto, ¿por qué arrancaste a jugar al cesto? Bueno, yo arranqué en el Club All Boys en el año 83, nosotros vivíamos muy cerquita ahí
y justo hubo en Chaco, Formosa, no me acuerdo bien, unas inundaciones, y a mi casa vinieron unos nenes a quedarse un tiempo. Entonces mi mamá, había una nena de mi edad, nos llevó al club que estaba La Negra Alvarado, y bueno, nos quedamos ahí jugando al cesto. Ellos después se fueron, yo seguí, me encantó, y bueno, a mí siempre me gustaron mucho los deportes, pero bueno, el cesto me enganchó un montón. ¿Fue el primer deporte que practicaste o...? Sí, fue el primer deporte. Después también lo me eché ahí un poquito con básquet, pero siempre el fuerte fue cesto. ¿Y cómo se da ese momento, ese traspaso a Estudiantes? En el 89 ya All Boys no había mucho cesto, no le daban mucha importancia, y nosotros por el tema selecciones y todo eso teníamos muchísima relación con las chicas de Estudiantes, con el zurdo, que es lo más para nosotros, con Alicia Bretón, y bueno, cuando tuvimos ese como huequito que no sabía qué pasaba en All Boys y eso, nos invitaron a sumarnos, y bueno, varias de las jugadoras de All Boys nos fuimos a Estudiantes. Pero ya veníamos trabajando un poco... ¿En conjunto? Sí, veníamos trabajando porque éramos pocas las que habíamos quedado en All Boys. Claro. Medio como que se dio como algo, hasta te diría, lógico, ¿no? Un traspaso lógico. Sí, ya después me parece que siguieron un tiempito y no se siguió más. Costó porque no nos querían dar el pase, pero bueno, fue lindo, estuvimos acompañados, y bueno, teníamos además de compañeras amigas también en Estudiantes, entonces no fue un cambio así brusco. Claro. En Estudiantes te encontraste con dos personalidades destacadísimas de la historia del cesto, que son el zurdo y Alicia Bretón. ¿Qué me puedes decir de ellos dos? Nada, para mí son lo mejor que me pudo haber pasado dentro del deporte. Me emociono. Alicia siempre fue compañera, a veces nuestra mamá, nos acompañaba, nos aconsejaba, y el zurdo también. Con el zurdo por ahí viví mucho más tiempo, muchas más cosas, nos bancó un montón de cosas, y en una etapa más larga de la vida, no solo en el cesto, sino también como profesional, porque era el que cuando estabas estudiando te llamaba a ver cómo te iba, te ayudaba, te conseguía las cosas si tenías que ir a entrenar a algún lado o hacer algo, y bueno, después todo el acompañamiento hasta un tiempito antes de que se fuera, que me insistía, tenés que ir, tenés que volver, tenés que... bueno, para mí son máximos referentes en el deporte, en el cesto y en mi vida. Sole, contame un poquito de la parte más competitiva de Estudiantes, sí, digamos, en las categorías que te tocó jugar. Me imagino que en ese momento, que bueno, recién lo hablamos con Marce Moya, el tema del pleno auge del cesto, que se jugaba a cancha llena, que había muchos partidos importantes, que había giras, cosas que hoy casi te diría que son impensadas. Sí, y yo agarré una etapa muy linda en Estudiantes. Si bien cuando yo arranqué fue mi primer año de cadetas, que ahí fue un recambio, no jugué mucho, no entré en selección ni nada. A partir del año siguiente, el segundo año, ya entré en la selección pampeana. El zurdo nos llevó medio obligadas a la Liga Nacional, teníamos 15 años y nosotros no queríamos ir con esa jugadora. Yo siempre cuento que en mi primer liga yo fui y era la época que vos tenías 12 jugadoras y tachaban a 2 de la planilla, claro, para jugar, podían jugar solo 10. Y yo estuve una semana que me tachó toda la semana. Yo decía, no. Y bueno, yo iba a divertirme, iban mis amigas, pero bueno, después de eso creo que me hizo un clic y dije, yo voy a volver, voy a entrenar, quiero llegar, quiero jugar con las chicas, quiero ser, no sé si la mejor, pero quiero estar ahí, y bueno, me fui planteando metas y lográndolas, pero tuve una etapa re linda en el cesto de Estudiantes. Después vinieron varias ligas donde éramos las más chicas, entrábamos a jugar, y bueno, hasta que pudimos ser nosotros un poquito más protagonistas. Y tu buena performance en Estudiantes te llevó también a la selección. Sí. Creo que el grupo anduvo muy bien. El grupo de estudiantes, el equipo tuvo buena competencia, buen trabajo, fuimos creciendo mucho, aprendimos, y bueno, todas esas cosas por ahí siempre hace que alguna se destaque, pero el cesto, todo el mundo te va a decir, es uno de los deportes más en conjunto que hay, porque dependés para todo del resto de tus compañeras. Por ahí se destaca una, otra, pero todo tiene un trabajo previo y una acción previa que te lleva a eso. Hablamos de la selección pampeana, pero también tenemos que hablar, obviamente, de la selección argentina, y entre otro de mis apuntes tengo acá algo que
me llamó poderosísimamente la atención. Algo muy difícil de lograr. ¿Qué será? Campeona argentina 98, 99 y 2003. Sí. Wow. 3 títulos. Con la selección. Con la selección pampeana. Exacto. Sí. Pero estamos hablando a nivel nacional. Sí. Generalmente la Pampa siempre estuvo en esas finales. Tuvimos muchísimos años y te demuestro la cantidad de medallitas de subcampeona que teníamos, que venís y las querés tirar. Pero bueno, en el 98 acá, nada, histórico, la cancha llena, explotada, gente al costado, partidazo. Fue uno de los momentos más emocionantes. Yo tengo una foto, creo que estamos todos al medio festejando. Después pudimos repetir el año siguiente en Corrientes, en el 99. Wow. Y después de un par de años de subcampeonatos, de pelearla, de estar ahí, en el 2003 volvimos a repetir. Sí. Y eso, digamos, a ver, obviamente que los subcampeonatos por ahí, qué sé yo, bueno, no sé, los dos llegan a la final, igual, son los dos mejores, pero siempre salir campeón. ¿Tenés algún recuerdo, algún flash de esas finales que vos digas, wow, me acuerdo de esto? Sí, la del 98, me acuerdo que eso que te contaba, estaba explotada la cancha de gente, era partido peleadísimo, gol a gol, muy fuerte, porque como yo estaba jugando con Leandra Dieci, teníamos la suerte de estar metiendo mucho, no sabes cómo nos marcaban, de a dos entraba una defensa, ponían otra, y bueno, íbamos muy peleados, y creo que el último minuto que el zurdo nos dijo, están haciendo todo bien, sigan así, nos encontramos en la mitad de la cancha a festejar. Faltaban 30 segundos que veo a todos parados gritando, dale campeón, dale campeón. Nos miramos así, que nada, sonó el timbre y nos juntamos así, que en un momento decíamos que salgan porque nos estaban aplastando, porque fuimos todas ahí, la gente encima, pero momento hermoso. Esa fue la final que quedó gente afuera, hacía mucho calor, hubo gente que se desmayó, bueno, hay un montón de historias sobre esa final. Y la del 2003 que se jugó acá también fue bastante similar, pero bueno, el día era otra cosa, pero también mucha gente, muy, muy emocionante. Veníamos de años de que no se le ganaba a Capital, entonces tuvo como ese condimento especial, ¿viste? Decir, toma, de vuelta, tomamos, acá estamos. Wow. Sole, también hiciste giras por América, por Europa. Sí. Contame un poquito de esa experiencia. Bueno, yo tuve la suerte también de entrar en la selección argentina, que justo estaba promocionando mucho el cesto, querían poner mucho el cesto afuera, entonces agarré una época de mucha gira, mucha promoción, exhibiciones, por ahí íbamos a dar a los colegios algunas exhibiciones en otros lugares. Eran como embajadoras del cesto. Sí, en algunos lugares te sorprendías porque te pedían autógrafos y nosotros nos miramos y decíamos, si supieran quiénes somos. Pero sí, todo re lindo, muy, muy lindo. Ahora, qué impensado para la época que vivimos hoy que pase una cosa así, más con el cesto, ¿no? De viajar a Europa. Sí. Y vos sabés que, bueno, en el cesto por ahí no tenía tanto apoyo, si bien se lograban algunas cosas, todo era muchísimo trabajo, sacrificio, ir y volver una puerta a la otra. Bueno, para eso lo teníamos muchísimo al zurdo, que siempre, lo que yo te digo, se desvivía por lograr un montón de cosas, la federación, que estaba Zoraida, que también se movía muchísimo. Y bueno, vos imagínate, yo estaba estudiando en Pico y bueno, me llegaba la convocatoria, hay una gira Italia, Francia, ojo, así era impensado, así que nada, hermoso, súper lindo. Sole, te traigo un poquito a la actualidad. ¿Cómo ves el cesto en la actualidad? O sea, a ver, imagino que a nivel deporte ha tenido un desarrollo, por supuesto, hay reglas que han cambiado y demás, pero por ahí siempre lo que yo digo y hago más hincapié, por ahí como deporte, yo al menos siento, y corregime, o por ahí quizás tenés otra opinión, que como que se estancó el deporte un poquito, ¿no? Mira, yo tuve una etapa que me alejé bastante por cuestiones familiares, personales, y hace 2 años que volví a ver, volví a estar. Si vos me decís la forma de juego, yo lo veo muchísimo más rápido, más dinámico, más, bueno, como más estratégico. En cuanto a desarrollo en los clubes, las instituciones, ha quedado un poquito al margen. También es una época donde hay muchos deportes. Antes, cuando nosotros éramos más chicas, no tenía muchos deportes para mujeres.
Ahora el fútbol es furor, tenés básquet femenino, tenés vóley, tenés handball. Hay un abanico de deportes que también convocan muchas chicas. Antes mandabas a cesto, por ahí hockey, y no había mucho más. Entonces, bueno, por ahí también eso, que los clubes no dan tanto lugar porque hay muchos deportes. Yo creo que puede llegar a ser algo de eso. No se trabaja mucho en los colegios. Claro. Ahora, viste, por un montón de cosas, que tenemos muchísimos chicos, que no hay elementos, bueno, por un montón de cosas tampoco se trabaja. Antes se trabajaba en los colegios también. Quizás la difusión, falta de difusión. Sí, o también. Poca. También difusión, viste que el año pasado cuando se hizo el argentino, a mí me llamó la atención la cantidad de gente que iba, que miraba, que preguntaba, y eso estuvo bueno, creo que es una buena pantalla para el deporte. Sole, ¿crees que el varón le puede dar ese salto que le falta al deporte? Digo, que ahora ya no sea un deporte propiamente de mujeres y también pase a ser de hombres, ¿le puede dar ese salto, ese empuje que necesita? Y yo creo que es importante, no sé si será lo que le da el empuje, pero yo creo que es importante porque es algo que hace muchos años se viene pidiendo, se viene tratando de trabajar, que los varones también hagan cesto. Por ahí sí, por ahí es ese empuje que se necesitaba y bueno, lo estamos viendo de a poco, cuesta todavía. Si bien el cesto siempre costó, siempre fue un tema que hemos peleado todos, mucha lucha. Creo. Porque por defenderlo, por los cuestionamientos de qué es deporte, qué no es deporte, qué es lo que se hace, pero bueno, abrió un poco más el deporte para que otros vean que también los varones pueden, que también es competitivo, qué sé yo. Puede ser ese salto, puede ser. Sole, y si tenés que recomendarle a alguien, a ver, del otro lado hay un montón de gente que va a estar mirando este video y demás, papás, mamás, diferentes personalidades de los deportes. ¿Cómo convencerías a alguien de que practiques esto? ¿Qué le dirías? Oh, qué difícil. No, qué difícil no, pero el cesto es un deporte súper lindo, muy dinámico, es un lugar... un deporte que te permite encontrar amigos, aprendes a trabajar en equipo, a compartir y como siempre decimos que lo que te decía hoy, es un deporte pura y exclusivamente de conjunto, dependés sí o sí de los demás, nadie logra nada solo. Para meter un gol necesitas que alguien te haya hecho un buen pase, que antes una defensa te haya recuperado una pelota o que haya sacado bien después de un gol. Entonces, para hoy en día que hay tantas cosas y tantos valores que hemos perdido, que estamos peleando para que los chicos hagan cosas, que dejen las pantallas. Bueno, el cesto es un deporte súper lindo que les va a brindar un montón de cosas, de oportunidades y bueno, es el más lindo que hay. La última, ¿qué es el cesto en tu vida? Es parte de mi vida, fue uno de los pilares fundamentales durante muchos años, que me enseñó valores, me dio amigas, compañeras y creo que me formó en muchas cuestiones que hoy me permiten ser como soy. Sole, un placer. Muchísimas gracias. Pasó Sole Martín por Diálogos de Cancha. Seguimos en el episodio número 3 de En Diálogos de Cancha y seguimos también con el vóley. Momento de hablar con ella. Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Laura Ferreira. Laura, bueno, ¿por qué el vóley? Y el vóley, porque es un deporte sumamente completo. Aparte de ser el mejor deporte del mundo, es completo en todos los niveles, ya sea desde el desafío individual, la visión de juego, la movilidad, la superación. Tiene un montón de cosas positivas el vóley y de complejas que quizá no lo tenga otro deporte. ¿Por qué elegiste ser entrenadora? Elegí ser entrenadora de casualidad porque, bueno, yo jugaba en el club en el que trabajo actualmente y que también forma parte de un proyecto personal, porque lo fundamos junto con mi hermano y un par de profes más. Yo jugaba ahí y bueno, nos pasa que uno de los entrenadores pilares, que era Germán Gariglio, lo convocan para para ser entrenador en Estudiantes de La Plata. Entonces, bueno, había que sumar entrenadores. La realidad de la provincia es que no hay muchos entrenadores de vóley porque demanda un montón de tiempo, claro,
demanda una personalidad también bastante particular y no todo el mundo está como dispuesto a ese trabajo. Entonces, charlando, bueno, me convencieron. Yo me resistía un poco porque yo sabía que si yo me metía en esto, yo doy el 0 o 100, a medias tintas no, y que me iba a demandar un montón de trabajo. Pero bueno, acepté el desafío y porque me encanta y porque aprendés muchísimo ese otro costado que tiene el vóley, no como jugador, sino como entrenador. Entonces, bueno, ahí ya me enganché. ¿Y cómo fue ese traspaso? Siempre me interesa esa pregunta, de ser jugador a ser entrenador, porque me imagino que te cambia todo, es totalmente distinto. Es más, te pregunto, quizá te ha pasado que cosas que vos como jugadora decías, ¿qué me está diciendo? Y después como entrenador decís, por esto me lo decía, ¿no? Claro, sí, totalmente. Cambia absolutamente la visión, porque desde el entrenador vos mirás otras cosas, prestás atención a otras cosas, a las técnicas, a los movimientos, a los sistemas de juego, que antes a vos te lo enseñaban y lo hacías prácticamente como automático, decías, bueno, yo sé hacer esto, lo resuelvo de esta manera, pero desde el perfil o desde el costado de entrenador decís, bueno, esto se hace de esta manera porque es la mejor forma. Y si no está saliendo es porque estás poniendo el pie mal, estás poniendo mal el cuerpo, no estás abriendo la cadera, no estás subiendo el codo, no estás entrando a tiempo. O sea, hay un montón de cosas que te afina el ojo, el momento de ser entrenador, que no prestás atención cuando sos jugador. Me parece que eso es lo fascinante. Porque aparte el vóley va evolucionando. Como todos los deportes, siempre se va evolucionando, se van estudiando técnicas. Cambia, se ha desarrollado y ha cambiado muchísimo en lo que es el vóley, no se juega y no se mira de la misma manera. Por darte un ejemplo, la inclusión del líbero que antes no existía y que ahora sí ha permitido un mayor desarrollo de la defensa, del juego, del contraataque, que antes no lo tenía, ¿no? No había una persona especializada, claro, en recibir o en defender, que eso ha hecho también que el vóley crezca, ¿no es cierto? Más allá, por supuesto, de la potencia, de la altura, de la velocidad, de los tiempos, ¿no? De los tiempos de ataque. Vos cuando enseñás un primer tiempo, un segundo tiempo, un tercer tiempo, la pelota rápida, la vela, la tira. O sea, hay tanta variedad. El vóley tiene eso de lindo, que hay tantas jugadas posibles y formas de resolverlo que te llama mucho la atención, o sea, te motiva, todo el tiempo estás pensando qué hacer, qué implementar, qué cambiar, en qué avanzar, y eso es sumamente interesante. Me nombraste la palabra resolver. ¿No te pasa estando de la línea para afuera que a veces decís, cómo me gustaría estar ahí para justamente resolver esa situación y no podés hacerlo, por supuesto, porque sos entrenadora? Sí, totalmente, sí, un montón de ¿Y cómo se convive con eso? Y lo tenés que aprender a convivir. Creo que uno aprende a no irse más allá de lo que no puede manejar. Entonces, también yo soy entrenadora de femenino. Y el vóley femenino tiene tantos altibajos que por ahí salen a la cancha a comerse el partido y a veces hay partidos donde no sale una y uno tiene que saber advertir también esas emocionalidades, esos momentos y que obviamente no te afecten en lo personal, porque si uno empieza, el cuerpo después te pasa factura de todas esas cosas. Entonces uno tiene que saber cómo ir manejando cada uno de los momentos o qué generar para que esa situación de no resolución cambie y sí pueda resolverse o sí pueda llevarse adelante. Creo también que eso es algo que se entrena, el entrenar, el resolver, ¿no? La pelota, por ahí algo que le digo a las jugadoras, la pelota en nuestra cancha siempre es un problema, eso me lo dijo un entrenador. La pelota en nuestra cancha es un problema, nosotros lo tenemos que resolver. Entonces, bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿No? Hay una forma que yo te puedo enseñar a resolverla y hay otra forma en donde vos podés meterle un poco de creatividad o lo resolvemos y después nos ponemos de acuerdo cómo podría haber sido la mejor manera. Pero eso lo implemento bastante en los entrenamientos, siempre cuando generalmente entra la duda de quién va a la pelota y se empiezan a mirar y la pelota cae en el medio, entonces darles la seguridad de decir, bueno, está bien, quizás vos no te correspondía, pero bueno, metete a la pelota con seguridad, levantala, que se resuelva y después se acomodan. Eso es algo que suelo implementar bastante. Laura, recién le preguntaba a Sandra Carranza por el tema del desarrollo de la jugadora
Pampeana de Vóley. Y respecto a eso, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo estamos en ese ámbito? Bueno, yo escuchaba a Sandra y bueno, siempre coincidimos, creo, con los profes de acá y sobre todo con Sandra hablamos mucho de vóley y hablamos mucho de la realidad nuestra, que no hay manera de comparación con las realidades de afuera. Trabajamos un montón, los clubes de acá, tanto ella como nosotros trabajamos muchísimo, planificamos, salimos a jugar y eso lleva muchísima plata. Porque salir a jugar, o sea, ir a un abierto a otra provincia, a las jugadoras le demanda plata. Y lo puedes hacer con mucha suerte 3 veces en el año. Muchísima suerte. Y después las competencias que son más a nivel provincial son los fines de semana, por una categoría en particular, te llevas 4 o 5 partidos y no más. O sea, nuestro juego es menor a comparación de otras provincias, que es por la cantidad de clubes, por la cantidad de jugadoras, la cantidad de competencia y obviamente el aspecto económico nos juega en contra. ¿No? Nosotros, qué sé yo, para ir a jugar una fecha, un fin de semana, imagínate una jugadora que repite categoría, que está en sub-14, sub-16, sub-18, que seguramente juega todos los fines de semana, genial, le damos rodaje, pero esa nena gasta todos los fines de semana un montón de plata si tiene que viajar. Entonces hay familias que sí pueden, familias que no. Y ahí entra también un poco el rol del club y la ayuda económica en el sentido de brindar actividades para que los padres vayan, qué sé yo, venden sorrentino, venden pizzas, se hacen actividades como bingo, en donde se recauda individualmente en un pozo que pueden utilizar. Pero bueno, es todo un tema, son estrategias constantes, claro, que hay jugadoras que sí lo pueden hacer, familias que sí lo pueden hacer y otros que no. Llámese por tiempo, interés, lo que sea, hay un montón de factores. Totalmente. Laura, contame un poquito de Unión. ¿Qué es Unión? ¿Qué significa en tu vida? Bueno, Unión La Pampa es un proyecto personal. Nosotros jugábamos, mi entrenador siempre fue, lo creamos y lo fundamos con mi hermano, que es Diego, y un par de locos más en ese momento. Yo estaba jugando en el estadio municipal, él era el entrenador del estadio municipal. Entonces ya no se permitía seguir hacerlo de manera competitiva. Entonces, bueno, nuestras opciones eran o vamos a un club más grande tipo Estudiante All Boys y llevamos el nombre, cosa que no sucede porque esos clubes sabemos que por ahí tienen ya su carga horaria con el básquet, con otros deportes que no es con el vóley, o crear uno propio. Y dijimos, bueno, vamos a crear uno propio, sin tener conciencia mucho de todo lo que iba a generar, todo el trabajo. Así que tuvimos que armar la personería, el logo, el nombre, armar todo de cero. Fue un trabajo primero con pocas jugadoras, después fue creciendo, siempre pidiendo un lugar, qué sé yo, estuvimos primero en el colegio normal, después logramos estar ahora en el colegio Nervi, en el colegio de provincia, estamos más estabilizados hace varios años ahí, y hoy por hoy es un club que tiene todas las categorías, desde el mini hasta el maxi volley, competitivo, recreativo, con listas de espera, o sea, wow, ha crecido enormemente el club y bueno, nada, es felicidad plena porque es un proyecto personal que va creciendo y que está y que existe. ¿Cómo se gestiona día a día? Porque me imagino que, a ver, si bien ustedes son un equipo, son un grupo de trabajo, pero bueno, como vos me decís, hay un abanico de cuestiones que hay que resolver que ni siquiera son solamente deportivas, también hay cuestiones de gestión y demás, y me imagino que más allá de que ustedes son un grupo de trabajo, en algún punto les debe quedar como chico ese grupo, ¿no? Y sí, tratamos de organizarnos año a año, tratamos de organizarnos un poquito mejor. Siempre ir aprendiendo bien, y organizándonos un poquitito mejor. Entonces, la comisión, empezar a organizar la comisión, no tanto con profes, creo que la que está dentro, la única soy yo dentro de la comisión. Claro. Pero, por ejemplo, el presidente, que es Diego, que él ya no dirige por su cargo en la FEBA también, son incompatibles. Entonces, lo que hizo fue correrse de lo que es ser entrenador y ser más gestionador. Bien, dirigente. Eso nos ha beneficiado mucho. Tenemos una secretaria que se ocupa de eso, ¿no? Nos ayuda un montón, aparte al 100, tiene una personalidad excelente, es para ella, o sea, nosotros no sé qué haríamos sin la secretaria del club. Y después, todo lo que nos están ayudando, los papás que están ahí, quienes nos organizan los eventos. Tenemos una persona que cuando queremos hacer un bingo ya nos organiza, nos dice tenemos que hacer esto, esto y esto. Wow.
Entonces estamos más organizados, estamos muchísimo más prolijos y nosotros, los profes, más aliviados en cosas que con respecto al funcionamiento del club. ¿Te gusta mirar vóley? Me gusta, no miro mucho porque no tengo tiempo, Bien. pero la realidad es que trabajo un montón, o sea, más allá de ser entrenadora, nada que ver, soy profesora de letras, o sea, nada que ver, es casi incompatibilidad de actividades. Y doy muchísimas horas cátedra, entonces eso me lleva muchísimo tiempo de corrección, planificación, horarios del colegio, etcétera. Sumado a mi casa, a mi familia, a mis hijos y el club, poco tiempo es el que tengo para sentarme a decir, bueno, miro vóley. Dentro de ese poco tiempo que tenés para mirar vóley, ¿qué ves? ¿Qué deporte ves? ¿Está desarrollado a nivel mundial? ¿Está un poquito estancado? ¿Cómo ves a la Argentina dentro de ese ámbito? Bueno, la Argentina viene jugando y desarrollando, como decía Sandra, hoy los varones están jugando la BNL, bueno, dentro de poco está la Copa Americana también, la Copa América, perdón, en el que van a participar, el Mundial Junior que ahora se hace en Paraguay, las mujeres la semana que viene, las Panteras, sé que participan también de la Copa América para sumar unos puntos y participar de la BNL el año que viene. O sea, son cosas que las sé, pero a partir de las redes y demás, pero no es porque realmente me sienta mucho a mirar el vóley. Sí, que por ahí eso es lo que digo, bueno, necesitaría más tiempo para esto, pero bueno, todo en la vida no se puede, claramente, claramente. Laura, últimas dos. Si tenés que convencer a alguien de que comience a jugar al vóley, bueno, de que comience a jugar en Unión, pero ¿qué le dirías? Siempre en Unión. Le diría que primero que es el deporte, como te dije al inicio, el deporte más lindo del mundo. Es un deporte que te genera electricidad, ¿no? Es un deporte que te genera electricidad porque, y ojalá que nunca se me pase esa hermosa sensación que es anterior a un partido, ya sea como jugadora o como entrenadora. Y esto de que es un deporte en equipo. El deporte en equipo, lo que desarrolla y en las adolescencias, ¿no? Porque acá me sale como mi rol docente, las adolescencias y sus emociones en la actualidad hay que atenderlas, están, ¿no? Este término frustración que anda dando tanta vuelta, hay que atenderlo. Entonces, el vóley permite que esos niveles de frustración que los adolescentes y sobre todo las mujeres adolescentes también están viviendo, empiecen a superar, ¿no? Es enfrentarse a situaciones del error y el acierto, de la confianza. Aparte, el vóley transmite valores, ¿no? La empatía, el apoyo al compañero, el compartir, la amistad, ¿no? Se generan vínculos que vos vas a sostener a lo largo de la vida, porque la convivencia, lo que vos vivís, ¿no? Esa emoción, esa pasión que sentimos dentro de un partido, ya sea al perder, cuando lloramos, ganamos, lloramos, esos vínculos no se sueltan. Generalmente los conservás a lo largo de la vida porque son muy fuertes. Y me parece que cuando uno tiene esas pasiones, que las puede vivir, yo siempre le digo a las jugadoras, somos afortunadas de vivir todo lo que vivimos, con buenos resultados o malos resultados, no importa, jugamos, damos lo que tenemos. Somos afortunadas de decir el día de mañana, ellas ya adultas, de decir, yo era adolescente y viví todo esto y fue genial, y que nunca se olviden, ¿no? De todos esos momentos que han sido claves también en la vida de ellas. Totalmente. ¿Y qué significa el vóley, si tenemos que ponerlo con palabras, en tu vida? Y el vóley para mí es apasionante, ¿no? Es apasionante, pero porque me saca también, es mi lugar, soy yo ahí, ¿sí? O sea, es como que uno tiene todas las obligaciones en la vida, ¿no? De qué sé yo, con los hijos, que los llevas al médico, que van a la escuela, con la familia, con las parejas, con el trabajo, cumplir horario, planificación, bla, bla, bla. Y el vóley es ese ámbito en el que uno disfruta, o sea, te enojas, te pones contenta, charlas, querés más, querés menos, te vinculas más, te vinculas menos. Se generan muchísimas situaciones lindas y rápidas, o sea, todo el tiempo pasa volando cuando estoy dentro del vóley. Los torneos se me pasan volando y me parece que es ese costado que me permito vivirlo, porque me parece que también tiene que ver con esto de
no es menor, que la mujer entrenadora y la mujer el deporte no es a veces compatible en la vida de muchas mujeres, esto de la elección, de que yo elijo vivir esto y hacerlo con la tranquilidad porque lo puedo hacer, me parece que de eso se trata, ¿no? De esa libertad que uno tiene que buscar y poder darse el gusto de hacerlo. Laura, un placer. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hermoso. Pasó Laura Ferreira por Diálogos de Cancha. Seguimos en el episodio número 3 de Diálogos de Cancha y pasamos a hablar un poquito de vóley. Estamos con ella, estamos con Sandra Carranza. Sandra, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas notas, me imagino, todo este tiempo, sí. Sobre todo de que estoy con la selección, sí, porque participamos de torneos importantes como el PADE de Araucanía y todo lo que tenga que ver con los torneos nacionales. ¿Entrenadora y presidenta? Sí, ¿De la 221? un montón. Wow. Sí, es mucho, es mucho. Es difícil conjugar, digo... Son difíciles los tiempos, o sea... hay poca gente que se quiera comprometer con una parte de comisiones, ¿sí? O sea, participar de la comisión y nos toca hacerlo, yo lo hago de la mejor manera, pero lo mío es ser entrenadora realmente. Y por más que hay un solo deporte, que es el vóley, o sea, no me imagino en otros clubes, son muchas cosas que hay que hacer, muchas cosas que estar atento y te saca tiempo para la parte de entrenadora. Sobre todo el tema de pensar un montón de cosas y resolver cosas que si me dedicara solamente a entrenar no lo tendría que hacer. Por ejemplo, a ver, en el día a día, digamos, me interesa esto, ¿cómo se reparte? Digo, a ver, me imagino, un tiempo para pensar, estrategias, jugadas, pero otro tiempo para gestionar. No, pero en el mismo momento te llega un mensaje donde dice el papá de una nena. Necesitamos. Nene, está el bingo, está Sandra, ¿qué hacemos con la ropa? Bueno, entonces ya ahí me tengo que poner a pensar en la ropa, en ver si hablo con un papá, con una mamá, por un tema de algún alumno que no es mío ni siquiera. Todo lo que tengan que resolver los profes lo termino resolviendo yo. A ver, en conjunto. Total. Pero no debería ser así, no debería ser así. Realmente se renueva ahora la comisión y yo no voy a seguir siendo la presidenta porque no es lo que está bien, de entrada no está bien. Y a mí me saca tiempo y me genera un cansancio extra muy grande. Sandra, te llevo a tus inicios. ¿Cómo arrancaste con el vóley? Yo soy bastante grande. En el año 82 se hizo el Mundial de Vóley acá en Argentina. Te imaginas que nosotros de deporte conocíamos muy poco, porque vos lo que conocías, teniendo 4 canales, era fútbol. No había otra cosa. ¿Qué conocías? Nada. O sea, no sabías qué más se jugaba por ahí. Y se hace el Mundial de Vóley, lo cual transmiten partidos, y dije, bueno, yo quiero hacer esto. Yo jugaba a la mancha, a la escondida, o sea, una persona muy dinámica, muy activa, y lo teníamos que ser también. Bueno, quiero practicar deporte y quiero hacer esto. Así que soy de La Plata, me hice socia del Club Estudiantes para jugar al vóley, y resulta que quedé en lista de espera porque éramos 1 millón que queríamos jugar al vóley después de ese mundial, que fue toda una movida. En un día me llaman y me dicen que bueno, que podía empezar, pero igual éramos 1 millón entrenando, lo cual me aburrí un montón porque no hacíamos nada. Y bueno, siendo socia dejé el vóley y me dediqué al handball. Porque ya era socia, ¿qué voy a hacer siendo socia? Algo que me trayera y bueno, y fue el handball. Y pasaron los años, por casualidad de la vida, volví a coincidir entre entrenamiento handball-vóley y dejé el handball para dedicarme al vóley. Y me dediqué muchísimo al vóley porque el entrenador que tenía me encantaba en sus clases, me encantaba ir a vóley y aprender. ¿Siempre en Estudiantes? Vóley empecé en el Círculo Policial de La Plata. Porque hubo cortes de luz por exceso de energéticos y no nos permitían entrenar a la noche. Entonces, de handball, de entrenar a lo que era atrás de la cancha de Estudiantes, pasamos a entrenar Círculo Policial a la mañana. O sea, mirá, hubo que buscar horarios. De noche estaban prohibidos usar, encima el tema de la iluminaria de antes era totalmente diferente ahora. Y teníamos un ratito acá, un ratito allá, y coincidía ahí en el Círculo Policial con el entrenamiento de vóley. Y ahí te encontraste con un entrenador que te cambió la cabeza. Exactamente, sí, que totalmente. Te hizo querer el vóley.
Yo a mí me gustaba, pero bueno, nunca lo había entrenado bien y realmente era excelente. Falleció hace unos años Patón, pero yo después he tenido otros entrenadores, me fui del club, jugué en otros lados, pero en mi cabeza siempre estaba lo que él me había enseñado. Cuando yo hacía algo mal, estaba esto de las manos, fui armadora mucho tiempo. O sea, todas esas correcciones en la cabeza, la voz de él. Claro, y los entrenamientos eran muy dinámicos, era excelente. Que te quedaron esas enseñanzas para siempre. Contame, Sandra, ¿y tu desembarco en la provincia? Casualidad de la vida, las vueltas. Las vueltas, me vine por un tiempito porque tenía una amiga que sigue siendo mi amiga, que ella se quedó en Buenos Aires y yo estaba acá y ahora estamos las dos acá. Me quedé un tiempo, me fui quedando y cuando me iba a volver a La Plata me puse de novio acá y me volví a La Plata, pero me volví acá a casarme y tuve mi hija y bueno, y por eso de las cosas raras, porque realmente nunca pensé, soy de La Plata, teniendo todas las universidades, todas las posibilidades allá, irme desde la provincia. La verdad que no se me había ocurrido nunca. Pero bueno, tenía que pasar y pasó y bueno, después me separé y no quise volver a La Plata por un tema más que nada de seguridad, de tranquilidad. Y porque mi hija tiene una muy buena relación con su papá y no quería separarlos, pero sí, fue medio raro. ¿Y tu historia con el vóley de la provincia? Cuando vine acá, ya me quedé a vivir, empecé a entrenar en el Club Estudiante en ese momento. Estaba María Elena Evangelista junto con el entrenador de la 95, Pereira. Empecé ahí, después bueno, seguí en la 95 porque él era entrenador de allá. Muy diferente a lo que yo hacía porque yo ya estaba en el Club Universitario en La Plata, en División de Honor, en otra categoría. Y seguí jugando. Lo que tiene es que en sus momentos hubo tiempos donde casi no se jugó. Claro, ajá. Entonces jugué un poco al tenis, jugué al hockey, me gustan todos los deportes. Todos los deportes. La verdad que siempre digo que saldría de la cancha de hockey, jugaría al tenis, jugaría al vóley. Me encanta practicaría muchos deportes. En esos momentos, y yo ya siendo un poco más grande, años que se competía, años que no se competía. Dejé vóley, me dediqué un poco al hockey, volví cuando estuvieron en el Club Estudiante, Germán Gariglio, que estuvieron en Estudiantes, volví, no competíamos, dejé, así que sí, y volví de casualidad por una amiga que me llama para completar un equipo de maxi vóley, porque yo la verdad que pensé nunca más iba a estar cerca del vóley, nunca más. Y volví ahí. Volví, me llamaron en la escuela 221, el entrenador que era María Elena, justamente se pasaba al masculino y faltaba técnico para el femenino. Y yo fue como, pero hace años que no dirijo, porque bueno, había dirigido en el Club San Martín también, había dirigido Padrones, había dirigido... O sea, estoy en condiciones de volver porque no es lo mismo dar clase de educación física que ser entrenador. Las cosas avanzan, cambian día a día y estaré en sintonía. Y bueno, me insistieron y dije, bueno, voy a probar. Y ahora ya estoy hace 13 años en la Escuela 221. Así que sí. Y ese cambio de, si bien hubo toda una transformación en el medio, ¿no? Pero digo, ese cambio de jugador a entrenador, y ahora viéndolo ya con el paso del tiempo, ¿lo sufriste o fue como algo natural? No, fue algo natural. Fue algo natural porque ya era grande, o sea, siempre dije que no podía ser entrenador-jugador. Claro. O sea, algún entrenador dirige y juega, yo no. Claro. Las nenas me han pedido que juegue con ellas, a veces porque yo seguía jugando, digo, no. Yo soy el entrenador, pero no puedo competir cancha, uno estando dentro de la cancha no puede. Yo creo que no podría hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer desde afuera? ¿Sí? Y siempre me gustó ser entrenadora. Siempre quise ser entrenadora. Del entrenador que tuve, yo tomaba nota de los ejercicios que hacía. Claro. O sea, yo estudié educación física porque era la carrera fin que podía hacer con respecto al deporte. En ese momento no estaba kinesiología en La Plata, así que dije, bueno, estoy en La Plata y estudié educación física, pero quería ser entrenadora. Y las vueltas de la vida también, por mucho tiempo no estuve ligada al vóley. Tengo mi trabajo, obviamente, del que vivo, uno no vive del deporte, tengo mi trabajo del que vivo, pero no tenía satisfacción. Y cuando volví al vóley sentí que todo tenía sentido, volví a entrenar, sentí que todo tenía sentido.
Me encanta, vivo pensando vóley, vivo viendo vóley, veo muchísimo vóley. Wow. Sí, porque me gusta, porque siento que aunque uno vea, yo dirijo categorías sub-16, sub-18 en La Pampa, miro las categorías más chicas también, ¿no? Pero cuando ves nivel internacional hay un poquito que vos podés sacar para tu club. Para lo que vos estás haciendo, vos sacás y decís, pero mis jugadoras esto lo pueden hacer. No miden 2,5 metros, no miden 2 metros, pero esto se puede hacer y se puede aplicar también. Sí. ¿Cómo es, Sandra, entre categorías? Digamos, a ver, para vos como entrenadora, ¿hay mucha diferencia para vos? Digo, personalmente, o sea, dirigir, ¿es muy distinto dirigir una jugadora de 10, una jugadora de 16 o no hay tanta diferencia? Sí, para mí sí. Yo siempre digo que me siento más afín justamente a esta categoría 16-18. El mini volley, que tiene hasta 10-12, no soy afín a cómo tratarlos, a su energía. Voy al club porque hay días que coincido con las otras categorías y esto de profe, que te tira tus cosas, me miró, me saltó, voy al baño, me tropecé, claro. No sé qué. Yo creo que no lo podría manejar tanto. Te abruma. Sí, me abruma. En lugar que esta categoría, las más grandes, obviamente que ya tienen, y más las jugadoras que vienen de hace años jugando, ya tenemos nuestro horario, que voy al baño, que cortamos, que charlamos, que si te duele un poco podés seguir, vos sabrás hasta dónde, pero bueno, me corté el dedo y necesito una curita, bueno, no pasa. Y yo creo que hay gente especial para todas las categorías, y también las ramas, ¿no? Tanto masculina como femenina. A mí el femenino me encanta. Creo que podría entrenar varones, sí, lo hice y podría hacerlo, pero me gusta entrenar femenino. Y hay gente muy especial, como son una maestra jardinera con el grado, ¿no? Tenés que ser especial para ser jardinera y creo que para estar con el mini y los más chiquitos también. Sandra, ¿cómo ves el desarrollo de las jugadoras? Primero te quiero preguntar pampeanas. Yo creo que el nivel nuestro de jugadoras en general es bueno. Teniendo en cuenta que entrenamos lo mismo que cualquier club, eso hay que tenerlo en cuenta. Wow. Porque lo he charlado, porque participo de capacitaciones, a nivel selecciones charlas con nuestros técnicos, campeonatos argentinos, torneos abiertos. La diferencia más grande es la competencia, ¿no? Vos te encontrás con un equipo de Santa Fe, Córdoba, distintos lugares que tienen muchos pueblos cercanos, muchos lugares cercanos. Claro. Donde están jugando casi todos los fines de semana algún abierto donde le metés 8 o 9 partidos. Ligas fuertes, digamos. Claro, pero vos jugando un abierto 3 veces al mes ya tenés 27 partidos. Y nosotros estamos jugando entre 5, 6, con suerte 8 partidos al mes. Claro. Y entonces nunca terminás de afianzar lo que estás poniendo en práctica en el entrenamiento. Vuelvo a decir, todos los clubes tienen, la mayoría, 3 veces por semana, 1 hora y media, 2 horas de vóley. Pero esos 9 partidos que juegan el fin de semana hacen la diferencia con respecto a nuestras jugadoras. Más que eso no hay. Después tendrá una jugadora más alta, más baja, o sea, el vóley, deporte donde obviamente tiene una red de por medio y la altura es un condicionante, pero no es un determinante para que alguien juegue bien. ¿Y por qué crees, Sandra, que pasa esto en la provincia de La Pampa? De que por ahí no hay tanta competencia, digamos, no hay tantos clubes, no hay interés. ¿Cuál es el por qué? No, nuestra provincia es muy grande, es tan grande como Buenos Aires, pero ¿cuántos habitantes tiene Buenos Aires cuando tenemos nosotros? En Buenos Aires deben haber 20 ligas, y nosotros las distancias, no sé, nos jugamos con Alpachín, nos jugamos con otros pueblos, pero movernos para nosotros no implica a cada jugador por fin de semana. Si quisieras irte más allá de Pico, 30.000, 40.000 pesos de viaje para ir a jugar 2 o 3 partidos nada más. Claro. Entonces, La Pampa, Santa Rosa, que es la capital y donde más habitantes hay, tenés 3 o 4 equipos. Y más que eso no. Y después ya tenés que empezar a viajar y cada pueblo tiene un equipo. Racing de Castés, Campos de Hacha, Ataliba, y con distancias. Las distancias para nosotros es un condicionante, la cantidad de población es un condicionante en cuanto a eso. Claro. Sandra, bueno, me hablaste también, algo que me quedó en el tintero, de que te gusta mucho consumir vóley, mirás vóley y demás. Y te llevo al plano nacional, y a nivel nacional, la jugadora de vóley argentina. ¿Cómo está?
Yo creo que se está trabajando, siempre se intenta trabajar bien y que crezca el vóley femenino. El vóley femenino es uno de los deportes que más jugadoras tiene, ¿no? El tema es, nosotros tenemos una parte genética comparado con otros donde se nos complica competir con un Cuba, competir con un Rusia, que deben tener esto de la altura. Claro, la talla. ¿Cuántas jugadoras rusas hay de 1 metro, de 2 metros? Un montón. Y acá, si vos tenés esa jugadora, no es tan hábil, no es tan ágil, por una cuestión genética. Las fibras nuestras no es lo mismo que un atleta cubano, la dominicana, los saltos, porque aparte de la talla también está la habilidad motora, es un deporte que condiciona con las habilidades. Se trabaja mucho, también cuesta, que si estaríamos en Europa tendríamos alrededor una cantidad de países que estarían jugando y se podría desarrollar más, y acá cerca de buen nivel tenemos solamente a Brasil. Y bueno, todo el tema económico para desarrollar deportistas de nivel internacional, el CENAR, escuchaba el otro día, no tiene agua caliente. Y ahí tenés entrenando la selección masculina que ahora está jugando la BNL. O sea, lo nuestro, los deportistas nuestros, es maravilloso, claro, lo que hacen con respecto a lo que se le puede dar y se le da. Exacto. Sandra, te quería preguntar también por esto de la evolución del vóley. Me imagino que, bueno, la velocidad debe ser uno de los factores que más se ha desarrollado, pero digo, ¿hay otros factores que han ido variando con el paso del tiempo? Y la fuerza. ¿El salto? El salto. La jugadora, vuelvo a decir, antes la alta era potente nada más, ahora es ágil, ahora tiene coordinación, es más estilizada, o sea, antes la jugadora era grandota, fuerte, bueno, sí, o era estilizada, petiza y saltaba, bueno, ahora se busca que el jugador tenga todo eso, que salte, que tenga movilidad, que tenga habilidades motoras, o sea, muchas, y para eso necesitas mucho trabajo, y acá necesitamos muchísimo más todavía. Pero sí la potencia es una de las cuestiones que ha avanzado un montón, la potencia, la fuerza es mucho. Te hago la última, Sandra. Como formadora, del otro lado hay un montón de gente que va a mirar este video. Si alguien te ve y tenés que convencer a esa persona de que comience a jugar al vóley, ¿qué le decís? Para mí lo más importante es un deporte de equipo. El deporte de equipo genera relaciones, hábitos. Es un deporte de gimnasio donde uno puede desarrollar habilidades, muchas habilidades, porque la parte coordinativa del vóley es mucha. Cuando uno empieza, sobre todo de más chico, como todo deporte, siempre es necesario, cuanto antes mejor, se puede llegar muy lejos. Se participa de torneos donde uno viaja, donde la parte social del grupo es muy importante en los viajes, en la comunicacional, en el día a día, y dejar un poco el teléfono, la computadora, las pantallas, que la parte social y deportiva, la parte de salud, la parte física, suman muchísimo. A mí me encanta, lo disfruto muchísimo, y las jugadoras que lo hacen por años, lo hacen, cortan, vuelven, porque se pasa muy bien. Sandra, un placer. Muchas gracias. Pasó Sandra Carranza por Diálogos de Cancha. Y llegamos al final del episodio número 3 de Diálogos de Cancha. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.